Bienvenidos y bienvenidas a todos los que ya estáis preparados para una nueva clase en este domingo caluroso. A propósito, yo tengo el ventilador aquí al lado de calor que hay. Y a los que vais a estar entrando más tarde, bienvenidos. El Señor os bendiga muchísimo a través de estos salmos para vivir que nos enseñan verdades profundas para nuestra propia vida. Gracias al Señor por nuestra decana, Cami Tomasini. Un placer tenerte con nosotros una mañana más. Dios te bendiga. Muchas gracias. Buenos días, mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Deseando que todo esté bien por allá, por Italia, y a los que nos vayan a ver en diferido también, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias a quien se toma el tiempo para invertir en sí mismo, en meditar en las escrituras en tiempos turbulentos. El Salmo 7, los perversos me persiguen. Yeah. Miren, hace rato antes de entrar a la clase, comentaba Pedro de una abogada que se llama Begoña Gerpe. Esta abogada sale siempre con un fondo blanco detrás de ella, y con su teléfono. Ya es clásico que sale con su teléfono leyendo la noticia y comentando acerca de ella, ¿no? De la noticia me refiero. Y ella no enseña su título, no enseñan, no hay videos que demuestren que ella es una abogada, pero es una abogada. Y su testimonio lo dice todo. A esta mujer, el mal, porque es el mal, porque es una mujer que defiende los derechos del inocente, ha llegado a triunfar tanto que ha tenido que salirse de España, se fue a vivir a Andorra. Y desde allí, con lágrimas en los ojos, porque ama su país, dijo que tuvo que salir. ¿Por qué? Porque dice, todos los que están en España están en una jaula, están atrapados. Y muchos no se han dado cuenta de que les va a caer encima de repente la losa. Hay otra mujer también muy valiente que se llama Blanca White. Esta mujer se dedica a defender a los niños y anda por toda España. Esta mujer ha recibido amenazas de esto, mucho daño le han querido hacer. Es un grupo pequeño. El otro día dijo, no puedo creer que cuando yo pongo mis videos denunciando el daño que se le está haciendo a estos pequeños, alcance a veces hasta, no sé, un K de likes y de personas que están en contra de eso. Dice, de mi propio país, pero cuando convocamos a una marcha, somos los mismos. Dice, aquí hay algo que no funciona. Y así podemos sumar periodistas que les ha pasado lo mismo, escritores como Cristina Martínez, que también me acuerdo cuando salió la primera vez denunciando la corrupción que había en estos grupos de poder, como el Bilderberg, y dijo, me están persiguiendo, me quieren pasar a otro mundo. La recibió Iker, me acuerdo, y fue hará como 15 años aproximadamente que la vi, y me acuerdo que le envié un mensaje y le dije, no te preocupes, si necesitas apoyo, aquí estoy. Yo estaba en cama, recién salida de la cirugía, y no apenas me podía mover, pero le dije, estoy contigo. Dice Eduardo que ayer también liquidaron a otra persona, ¿no? Allá en Colombia. Bueno, todas las personas que decidimos ayudar a los que son indefensos, que están en peligro, que están siendo atacados, que están siendo maltratados en manos de gente perversa, somos blanco de ataques, de todo tipo de ataques y de mentiras, de perjurio, de un deseo profundo, grande, enorme de hacer daño.
tan profundo y tan grande como el abismo. Pero el peor es el que se disfraza de piedad y que lo hacen por justicia y por verdad, porque el amor de Cristo salva. Eso es mentira, una grave mentira. Estas personas, lo único que salen por sus venas es el odio y lo que saben hacer es el mal. Lo que pasa es que cuando la presa es quitada de sus cauces, se quedan con sed de su líquido que corre por las venas, porque no pudieron tragarlo todo. Y entonces a la persona que les quita la presa se convierte en su próxima víctima. Y lo hacen a través de la lashon hará, de la lengua maligna, del ojo perverso. Mi consejo para las víctimas: no seáis ingenuos, no les deis más alimento. Estas personas son muy malas. Estamos en un tiempo en donde parece que el mal está venciendo, pero no es así. Miren, el Salmo 7, precisamente, ahí lo están viendo en pantalla. Sí, Cami, perdona que te interrumpa un poco. Se oye un poco cacofónico tu sonido. No sé si tienes el micro A ver, cerquita. no sé, está... Ahora mejor, ahora mucho mejor que antes. Sí, antes se iba perdiendo la voz. Ahora Vale. mejor. Sí, Eh, a ver ahora. gracias, Eduardo. ¿Ya se oye mejor? Perfecto, ahora sí, perfecto ahora. Bien. Tenemos el Salmo 7, en donde David, fíjense, hemos estado hablando del rey David, ¿cierto? En las últimas clases, sobre todo con su relación con su esposa Mical, pero también con su hijo, el más alto, ¿no? Guapo, Absalón. Tenía una hermana que se llamaba Tamar y parece que allí hubo algo que no se hizo bien, ¿no? Pero aquí vemos a David, fíjate, dice, en contraste con la vida de David, porque les voy a decir una cosa, cuando una persona se siente juez del mundo y quiere destruir a otro porque el otro, ellos consideran que no es perfecto, el que está emitiendo el juicio y el que está haciendo la shonara y está haciendo el mal en toda su expresión, primero se está poniendo en el lugar de Dios. Y segundo, no tienen idea de lo que es el juicio divino. Porque da la casualidad sí que si en contraste vemos la vida de David, que había dejado una esposa herida, que era Mical, y por el otro lado una hija llamada Tamar, a la cual no se le había hecho justicia, aquí pasó algo, ¿no? Podría decir David, levántate, Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio. Que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresas sobre ella. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Según los perversos disfrazados de piedad y perversos disfrazados de lo que sea, que se dedican a perseguir a todas las personas que hacen el bien, que ayudan al desvalido, que le inventan toda clase de males, sin ni siquiera una sola prueba, porque en el abismo de su mente lo único que piensan son malos pensamientos. Uh-huh. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo puede David hablar de rectitud de corazón después de haber fallado? ¿Qué pasó aquí? Recto de corazón no es lo mismo que ser perfecto. Esto es lo primero. Si algo estaba pidiendo David era justicia. Miren,
cuando tú ayudas a una persona que está en peligro, que está desvalido, que está necesitado, si hay alguien alrededor que se está nutriendo de su dolor, de su angustia, de su miedo, y tú se lo arrebatas, ya te convertiste en su próxima presa. Y si es religioso, peor. Es todavía peor. Bien hicieron, de verdad, en la película de los X-Men, en poner a un demonio religioso. Lo fueron a recuperar, estaba dentro de una iglesia cristiana. Allí vivía. Era un demonio. Cierto es. Ser recto de corazón no es lo mismo que ser perfecto. La rectitud de corazón, ¿qué es? Sinceridad espiritual. No hay doblez en el interior. Capacidad de reconocer el error. Voluntad de hacer teshuvá real, arrepentimiento genuino. Humildad de seguir caminando con Dios después de la caída. Las personas que persiguen al que ayuda a otro no tienen rectitud de corazón. Están dolidas. Están llenas de odio de una manera desbordante y buscan por todos los medios encontrar una rendija, cualquiera que sea, para hacer daño. Pero les voy a decir una cosa. Incluso si alguien pecó toda su vida y al final hizo teshuvá sincera, su lugar está entre los justos. Con lo cual, señores, señoras, si están persiguiendo a otra persona, levantando falsos, les invito a que se arrepientan. Porque lo único que están trayendo sobre sus vidas y su entorno no es nada bueno, sino juicio. David no fue perfecto, pero fue transparente. Nunca ocultó su lucha ni su dolor. Por eso su corazón permaneció puro ante Dios. Las personas que nos dedicamos a ayudar a otros, sí, solemos ser blanco de muchos ataques. De muchos ataques. Que si lo que quieres es robarte el dinero, como si las personas tuvieran arcas y arcas de dinero o uno estuviera sediento por 50 euros. No, mis estimados. Toda provisión viene del cielo y todo obrero es digno de su salario. Estas personas levantan falsos que si uno es o no es profesional, que si uno es o no es, no sé, persona. A David, fíjate, a David lo ungió Samuel. Ahí fue a buscarlo, no había nadie más que su papá y sus hermanos. No había un montón de pueblo. Estaban delante de la presencia de Dios. Dices, pero era David. Pero era David. Pero no había nadie al final de cuentas. Si hubiera sido tú uno de los que perseguía a David, dirías exactamente lo mismo. No había nadie, solo 4 gatos. ¿Y hubiera sido uno de los que lo perseguía? Lo perseguían porque no lo consideraban el rey. Es que yo no lo he visto, yo no lo vi, yo tengo que verlo. Hace poco hay un actor, me parece, que se llama Frank Cuesta. Se fue a Tailandia, estaba felizmente ahí en Tailandia. Él decía que le gustaban los animales y era rescatador de animales y un montón de cosas que tenía que ver con los animalitos. A la gente le gustaba mucho ver sus programas. Yo la verdad lo conocí, pues a lo mejor porque alguna vez vi algún
alguna publicidad o a lo mejor con el caso que hubo de un chico que se llamaba Daniel Sancho, que cometió un crimen allá en Tailandia. Él, como pertenece al mundo de la farándula, intervino y dijo pues que una vez entrando en prisión iba a ser muy difícil que saliera, y hizo algunos comentarios y eso le costó muy caro. Se encontró con adversarios tan peligrosos, que le hicieron o le provocaron hablar ante las cámaras, diciendo cosas que iban incluso en contra de lo que él hacía, que todos los animalitos los tenía, que no los había casado, que no había ido. ¿A mí qué me importa? Y a ti también, ¿qué te importa? No le estaba haciendo daño a nadie, al contrario, estaba haciendo bien. Mucha gente estaba pasándolo bien, ya se sabía que, bueno, a él le gustan los animales. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay gente que no puede vivir sin hacerle daño a otro y que alguien le quite su presa del hocico. Y entonces va a buscar por todos los medios posibles de hacer daño. Se va a esforzar hasta el final por hacer daño. Y esto es lo que está diciendo David. Gente que ni siquiera había hablado con él. Nada. Pero buscaban hacerle daño. David no fue perfecto, pero fue transparente delante de Dios. No ocultó ni su lucha ni su dolor. Su corazón permaneció puro ante Dios, no ante la gente. No tenía por qué estarle dando explicaciones a todas las personas. Le levantaron falsos, le dijeron montones de cosas. ¿Qué va a hacer? Ir a casa de cada uno para decir, no es cierto, a mí Samuel fue a mi casa a buscarme. Ni siquiera mi papá pensó en mí. Les iba a decir a cada uno. Los oídos del perverso están completamente tapiados ante el bien. Solamente él cree que es bien lo que él cree que es bien. Y lo disfraza de bondad. Sí, David tuvo errores reales. Todas las personas los tenemos. Pero aquí el problema es, ¿qué tiene que hacer una persona? ¿Seguir haciendo el bien y buscar defender al indefenso, al desvalido? ¿O hacer caso y volverse a integrar a una masa perversa? ¿Qué hacemos? Sí, es cierto. David puso a la nación por encima de su relación con Mical. No supo manejar el vínculo emocional con sensibilidad. Sí, cierto. Con su hija Tamar, bueno, su silencio tras el abuso de esta muchacha por parte de Amnón fue una falla grave como padre y como rey. Y también su pueblo lo criticó severamente y hasta la fecha puede ver su error. Con su hijo Absalón, su amor lo cegó y no actuó con justicia y claridad. Para el religioso de la época, David hubiera sido el blanco perfecto para destruirlo y evidenciarlo y buscar por todas las maneras posibles manchar su reputación y dispersarla por todos los imperios y, si fuera posible, por todos los planetas. Porque esta gente se cree en Dios y tiene que salir la verdad. Pero David es parte de su humanidad y el que tenía que hacer algo con él era Dios, no ellos. David nunca se justificó con teología barata. Jamás.
No dijo, bueno, ya Dios me perdonó y ya está, sin un proceso. Cada vez que cayó, lloró, escribió, se quebró y se levantó. El Salmo 51 nos habla de un corazón quebrantado y humillado y dice que Dios no lo despreciará. Pero Dios sabe que el malvado quiere escucharlo él, ver cómo la persona se humilla y reconoce públicamente y se retuerce ante las masas y ni así se satisface. Son verdaderos vampiros. Pero mira, cuando tú fallas como persona, como padre, como madre, como maestro, como maestra, como empleado, empleada, como vecino, vecina, como amigo, como servidor del bien, aquí David nos está diciendo en este salmo, no dejes que te robe el derecho a decir, Dios es mi escudo, porque mi corazón es sincero, aunque esté roto. La conciencia limpia no es conciencia sin errores, es una conciencia que no se acostumbra al error. Uno debe de decir, sí, no soy perfecto, pero soy íntegro. Y eso basta para que Dios me escuche. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Vale, no hay comentarios. Okay. Lo digo para estar pendiente. Entonces, aquí tenemos a un David que está siendo atacado, pero con toda la rabia del mundo por los que se creen justos. No saben o no son conscientes de que todo esto se revierte. Y entonces dice, levántate Dios con tu enojo. Vean lo que dice David, ¿eh? Ya hemos hablado de sus errores. El problema que tuvo con Betsabé. Para la gente perversa, disfrazada de bondad, esto sería suficiente para destruirlo. Suficiente para destruirlo. Yo sé qué es eso, ¿eh? Percibo el ardor de la ira de gente malvadísima, todo por defender al inocente. Todo por defenderlo. ¿Qué no han dicho? Bueno, pero cada quien habla de lo que lleva dentro de su corazón. Y yo como David, y Begoña Gerpe, y Blanca, Blanca Luz, y como tantas personas, levántate Dios con tu enojo. Exáltate contra la furia de mis adversarios. Despierta hacia mí el juicio que tú has ordenado. No está diciendo que lo juzgue a él con furor. Si estás pensando eso, no es así. Está utilizando la palabra kumaura, que quiere decir que es un tipo de llamado hacia Dios, pide la activación divina. Beabrot, que quiere decir la ira no es venganza, sino la manifestación de la justicia contenida. No una justicia inventada, sino la que Dios ya ordenó. ¿Basada en qué? En la verdad, en las motivaciones del corazón de David. Uno de lo que tiene que estar seguro es que hay verdad y no hay deseo de hacer daño a nadie. Lo que sí es que no vamos a permanecer impasibles cuando vemos a una persona que está sufriendo y mirar para otro lado para que no te hagan daño los perversos. Y luego inventen toda clase de males. Cuando los justos invocan esta ira, no se hace desde el odio, sino para activar el orden superior en este mundo.
Aquí lo que David está buscando es orden y balance, no una venganza personal. Porque cuando el mundo parece dominado por la injusticia, podemos pedirle a Dios que restaure su orden sin caer en el resentimiento. Porque la plegaria no es gritar que haya más mal, sino que haya bien. Levántate, Dios mío, con tu enojo, despierta hacia mí el juicio que ordenaste. Quiere decir el equilibrio. Cuando ayudas a personas vulnerables, tocas un nervio profundo en el mundo espiritual y en el sistema del mal. Y eso inevitablemente despierta resistencia. Y eso se nota en esas personas cuando hablan así. Ya por sí mismos, con su manera de inventar y de hablar, ya están diciendo, yo pertenezco a ese sistema profundo del mal y del daño, por la forma en que hablan. Cada quien habla de lo suyo. Es lo que está diciendo David, levántate, Dios mío, actúa, muévete, despierta el orden superior ante este desorden que me está rodeando. Claro, cuando las personas que nos dedicamos a ayudar a los que están vulnerables, estamos actuando en el nombre del orden divino, que es la bondad, la justicia y la compasión. ¿Qué inventan estos? Este orden del mal. Pues que es por dinero, porque eso es lo que, o sea, cada quien habla de lo suyo. Creen que es por dinero, por control y por tonterías, no sé qué más se imaginan. Depende de lo que lleven dentro de su corazón, eso inventarán. Por eso, en un mundo lleno de egoísmo y control, eres percibido como una amenaza. Cada quien habla de lo suyo, de lo que lleva en su corazón. Cuando un justo mueve su alma para despertar compasión en la tierra, también despierta arriba los juicios, ¿verdad? Porque el Satán lo quiere silenciar. Claro que sí. Así que la ira de Dios es justicia activa. La furia de los enemigos es el orden destructivo del mal, que se activa de inmediato y empieza a inventar toda clase de males en nombre de la verdad. Con lo cual, lo que está pidiendo David es que su verdad, la verdad divina, se manifieste en un caos, en la maldad. Cuando el justo es atacado por hacer el bien, obviamente no debe pedir venganza, sino que la justicia oculta se revele, que lo oculto se vuelva luz. David no pide una justicia inventada por emociones, pide la justicia objetiva de Dios. No es, Dios mío, quiero tener razón, no. Quiero que se revele tu verdad, que esa persona necesitaba ayuda, orientación, consejo. Pero si no lo necesitaba, si esa persona que recibió ayuda era malvada, traicionera, no es por eso por lo que se ayuda porque estaba en un momento vulnerable. David ayudó a su pueblo, no por ser buenos. David tampoco era bueno. En este mundo, los buenos no es el concepto que tenemos de buenos.
Cuando una persona necesita ayuda, no puedes mirar para otro lado. Hay gente buena. Yo, en lo personal, he ayudado a gente buena. Gente preciosa, que vale muchísimo. Pero los que tienen alrededor los querían ver igualmente afectados. ¿Cómo es posible que esta abogada haya tenido que salirse de España? Es impresionante. Otros periodistas se han tenido que ir de su propio país porque los persiguen. Uno de ellos fue César Vidal, me parece. Se exilió porque por hablar la verdad le empezaron a sacar, bueno, todo lo que pudieron, hasta las cosas más pequeñas. De verdad es impresionante cómo las tinieblas se remueven cuando intentas sacar la verdad. Y como decía ahora Eduardo, en México me parece que también hubo un caso de una chica que no sé, se metió a trabajar, me parece que en la política, y quiso sacar la verdad de la corrupción en su estado, en el estado, un estado de la República, no sé cuál. Y su padre, que también había sido político, le dijo: hija, no lo hagas, no vas a poder vencer el mal. Papá, pero tenemos que empezar por algún lugar. Necesitamos luchar contra la corrupción. Pues unos 2, 3 meses después, el padre recibe una maleta y dentro de la maleta estaba su hija, pues ya se imaginarán cómo. El mal, en cuanto remueves algo, en cuanto ayudas a alguien, llámese quien sea de los ámbitos que sean, tanto el religioso, cristiano, de donde sea, se remueve el mal. Es como si hubiera una gran olla llena de popó, que por tiempo está la nata allí, pero de este tamaño, y apenas llega alguien y la remueve y sale un olor asqueroso. Pues así. Igual. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nada? ¿Nos protegemos y miramos para otro lado y dejamos al vulnerable solo? ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos? ¿Ponemos en peligro nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos? Por favor, aconsejadme, que aquí hay varias personas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si tú eres la persona que necesitas ayuda? ¿Te dejamos solo? ¿Te dejamos sola? Arréglatelas como puedas. ¿Qué hacemos? La pregunta es, ¿por qué ayudar a otros provoca ataques? Bueno, porque tocamos almas que en su momento más frágil. Bueno, porque se está sanando personas que otros abandonaron. ¿Por qué? Porque se están tocando grietas oscuras colectivas. Porque se está desafiando la indiferencia del entorno. Porque se está exponiendo la cobardía de quienes no hacen nada. Porque se desata resistencia espiritual y a eso se les llama shedim o demonios, ego, envidia, celos, falsos, justos y piadosos. Los actos de bondad radicales crean tensión invisible, no porque sean incorrectos, sino porque confrontan estructuras corruptas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? ¿No miramos para otro lado?
¿qué hacemos? Nos empezamos a justificar delante de los perversos. Nunca va a ser suficiente. El perverso dice, tenemos que exhibirlos, tenemos que hacerlo, sí. La gente tiene que darse cuenta. ¿Tú crees que Dios no sabe quién es quién? ¿No sabe desde dónde estás actuando? No hay que dejar de ayudar. Necesitamos seguir ayudando. Porque ayudar no te expone, te consagra. No por rabia, sino por restauración del bien. Así debemos de orar. Hay que rodearnos de luz, personas que te sostengan, que me sostengan. Desde la luz, no desde la oscuridad, desde la Lashon Hara. Necesitamos ayudarnos mutuamente desde la distancia y desde la cercanía, cuando alguien está ayudando a otros. No me atacan por hacer el mal, sino por hacer lo que muchos no se atreven a hacer. Por eso, no retrocedo. Dios es mi escudo. Dice el siguiente verso ahí mismo en la pantalla, dice que la asamblea de las naciones te rodee y sobre ellas regrese las alturas. Dice la asamblea de los pueblos, el juicio mundial. David pide que Dios se eleve sobre todos con soberanía. Fíjense, ya para entonces David estaba viendo cómo estaba la situación. Si David levantara la cabeza y viera cómo está todo en nuestro mundo. David quiere que Dios vuelva a gobernar visiblemente, trayendo claridad sobre el caos de las naciones. Él sabe que el juicio verdadero no se limita a Israel. Es un llamado universal. Por favor, Dios mío, que tu juicio en todas las naciones, no como el juicio de que caigan rayos del cielo y fulminen a todos, sino que haya un verdadero arrepentimiento. Y de verdad, ojalá que no hubiera necesidad de gente que saliéramos a defender al más débil. Y que la luz divina resplandeciera en los corazones de las personas, de tal manera que no hubiera abusos de poder, abusos hacia los más vulnerables. En el nombre de Dios. Debemos pedir por la humanidad entera, porque ha caído en oscuridad. Dios juzgará a los pueblos, júzgame Dios conforme a mi justicia y a mi integridad. David reconoce que Dios es el juez del mundo, pero pide su juicio sobre él que sea con base a su integridad real, no su fama ni su imagen. Ya sabía que su fama y su imagen, muchos se habían encargado de difamarlo y de decir una sarta de barbaridades. Gente que ni lo conocía, no había hablado con él, ya se estaba inventando cantidad de cosas. Si lo hicieron de David, ¿no lo harán de ti y de mí? Claro que lo hacen, y con una ligereza impresionante. No saben ni qué, y ya empiezan a elucubrar, a mentir. Por eso David nos lo deja claro aquí en este salmo. Evalúa mi interior, le está diciendo David a Dios. Y conste que habían pasado estos eventos que les acabo de mencionar. Lo de Betsabé, lo de Mical, lo de su hija Tamar, lo de su hijo Absalón, un censo. Pero la gente piensa que una persona que interviene para ayudar a otro debe de ser
Dios encarnado o algo así, no sé qué se imagina. Y que debe además de rendirle a ellos. Pero eso no es así. Ya vimos que es integridad delante de Dios. Y que además actúa con verdad y con integridad delante de las demás personas, no conforme a lo que otro, sus estándares de otro. Una conciencia despierta no teme al juicio si está alineada con la verdad, pero no al juicio del hombre impío, del hombre perverso que busca su mal. No, el divino. Tampoco se escuda en la fe para evitar autoevaluación. Autoevaluación. Por eso la persona debe de estar delante de Dios y decir, júzgame tú, no según lo que otros dicen de mí, ni siquiera según lo que yo creo, sino lo que tú ves. Y esto abre la puerta a una rectificación sincera, sin culpa ciega, sin autoengaño. Dice, termina por favor el mal de los malvados, fortalece al justo. Tú examinas corazones y entrañas, Dios justo. Mire, cuando salió la película de estos de los niños, que se llamaba La Voz de la Libertad o algo así, que mucha gente la apoyó. Los malos se sintieron muy incómodos, por supuesto, y buscaron por todos los medios posibles encontrarle las cosquillas a los actores principales, a todos los que intervinieron, Mel Gibson, a todos. No era Mel Gibson, era el actor mexicano. Y otros más. Vamos a encontrarles algo en lo que no estén haciendo bien. Algo, tiene que haber algo. Vamos, activaros todos en buscar algo. Lo que sea. Pero los vamos a acabar en el nombre del bien. Cuando tú haces eso, no tienes idea de lo que estás trayendo a tu vida. Porque lo que esas personas estaban haciendo era el bien, ayudando a otros. Claro, para las personas a las cuales les arrebataron la mercancía, pues no era el bien, les estaban haciendo el mal. Pero el que está haciendo el mal ya no discierne, se justifica y se justifica. Para él, el actor mexicano, el exagente que se dedicó a investigar todas esas cosas, para los malvados, los malvados eran ellos. No me dejan hacer lo que a mí me gusta. Hombre, vamos a buscar hacerle todo el mayor daño posible. Pero fíjate, David no pide la destrucción de personas, sino que se destruya el mal y que se fortalezca el bien. El mal no siempre está afuera, a veces está dentro. Por eso Dios ve los corazones, no las apariencias. Cuando tú estás difamando a alguien y te es fácil concluir porque otro te dijo, porque no sé qué, porque no sé cuánto, ya sabes dónde está el mal. En ti. Inmediatamente ya lo llevas dentro. Ten cuidado. Examínate. Todos tenemos inclinaciones mixtas, pero aquella persona que va en ese camino del justo transforma su mal en bien. Pedir que el mal termine es también una plegaria para que no solamente se acabe el mal que lleva uno, esa inclinación del mal que lleva uno, ¿verdad? A veces cuando te hacen tanto daño, ¡ay! Dices, no puede ser.
también pides porque se acabe el de los demás, del mundo entero. Es difícil conservar el corazón en un equilibrio cuando te ves rodeado o rodeada de tantos ataques, cuando ayudas a las personas. Pero en vez de odiar a los malvados, hay que pedir que el mal desaparezca dentro de cada corazón, por chiquito que sea, incluyendo el nuestro. No somos Dios. Disuelve mi mal y fortalece mi bien. Júzgame por dentro. Eso es lo que está diciendo David. No pide venganza, pide que el mal termine, no solo en sí mismo, sino en sus enemigos, sino en el mundo entero. Que el justo sea fortalecido, que Dios juzgue no por las apariencias, sino por el corazón de cada quien, por la conciencia de cada quien. Esas bocas que se abren con tanta ligereza. David pide que la maldad ya se acabe. Y también va más allá. Si el malvado se arrepiente, que viva. Que su maldad acabe. Entonces, ¿qué hacer como David cuando muchos te persiguen con lenguas viperinas? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que debes saber es que no estás solo, no estás sola. Te podrán haber abandonado los seres humanos, porque regularmente eso hacen las gallinas. Salen corriendo, les da miedo. Saber que David fue víctima de calumnias, traiciones y odio sin causa. Distingue entre el mal y la persona. Porque estos pasajes no hablan de aniquilación de personas. Es un clamor que dice: Dios, no permitas que el mal tenga más fuerza. No quiero destruir, quiero que el veneno se acabe. Y aunque parezca que todos creen las mentiras, Dios sabe la verdad de cada persona. Recuerda, no eres lo que otros dicen. Eres lo que Dios sabe quién eres. Eso es muy importante. Las palabras sin tikkun, como el lashon hara, sin duda alguna crean fuerzas oscuras que vuelven sobre quienes las lanzan, a menos de que se arrepientan. Pero para arrepentirse tienen que hacer una rectificación muy grande, porque eso ya lo dijeron con muchas personas. Por eso cuando tú oigas una lashon hara, vete rápido. No me digas eso, no quiero escucharlo, porque esa oscuridad viene para ti. Y otra, no la repitas, no la digas, porque aunque no lo creas, es muy, muy maligna. El mal que te lanzan no te contamina si no lo absorbes, pero sí contamina a quien lo emite. El que te difama no habla de ti, habla de lo que no soporta en sí mismo, en sí misma. Su oscuridad. La oscuridad que lleva dentro no la soporta y por tanto tiene que salir transformada de alguna manera. Por lo tanto, no hay que entrar en el juego del malvado. Si tú eres víctima, no entres en el juego. Aprende a ser prudente. Cállate, no alimentes el odio. ¿No ves que puedes perjudicar a otros? Cállate. Tápate la boca. No te quedes escuchando el veneno de otro que te va a salpicar.
Delante de los perversos no argumentes. Para así detendrás más el mal que argumentar, porque avivarás mucho fuego. Y sé que a veces es difícil porque vive uno entre gente muy, muy nociva, ¿sí? Pero intenta bloquearte por todos los medios posibles. Cuando el mal es tan grande, hay familias donde el mal, lo que es la lengua mala, los sentimientos malos, el pleito, el ambiente es muy cargante, ¿sí? Pídele a Dios, fortalece mi integridad, revela tu juicio porque tú conoces mi corazón, ayúdame a salir de esta situación, aplaca el mal que me rodea. No vas a poder tú sola, tú solo. Que las voces oscuras no borren mi luz, que el juicio verdadero venga de ti, no de la multitud. Y finalmente en este día terminamos con el verso 11 que dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y volvemos otra vez a lo mismo. David tenía sus problemas, nos está enseñando que él era humano. Pero él dice, Dios es mi escudo. No los que dicen que lo saben todo, no los que se creen justos, no los que están allí con su lengua dándome de latigazos, no esos que están buscando mi mal. Lo vamos a exhibir, lo vamos a hacer nosotros los redentores. No. Los rectos de corazón, los sinceros, humildes, que están alineados con el carácter divino. La salvación no depende de astucia ni de poder, sino de corazón limpio y recto. No necesitamos entenderlo todo, ni controlarlo todo. Si tu corazón es sincero, Dios será tu escudo. Y esta exposición del día de hoy, yo sé que a lo mejor ni Begoña me escucha, o César Vidal, o Blanca White, o tanta gente que ha hecho todo por hacer el bien a otras personas, no porque sean perfectos, sino por ayudar al desvalido. No te desanimes. No dejes de hacer el bien. Sabemos que hay poca luz, pero la suficiente como para romper las tinieblas. Pide a Dios que intervenga con justicia, no desde el enojo. Y esa plegaria incluye al mundo entero, no solo tu problema. Deja que Dios juzgue con su verdad, no con la verdad de los otros, ni con la tuya, con su verdad, no con tu autoimagen. Ya sabemos que hay gente que está trabajando duro para destruirte, para destruirme. Pide a Dios que el mal se acabe, no que otro sea castigado. Ya viven en tinieblas y eso es suficiente. Recuerda que si tu corazón es íntegro, delante de Él, no delante de esas personas, Dios te protege. Y si tú has sido ayudado por una persona, sé agradecida, sé agradecido. Cuida la integridad de quien te ha ayudado, pero necesitas ser prudente, sabia, sabio, sensato. No alimentes el odio de la gente malvada. No lo hagas. Recuerda siempre lo que hizo David cuando salió a Abisai a vituperarle. Creía él que tenía razones para humillar, para apedrear
y para maltratar a David. Ni siquiera lo conocía. Eran rumores, chismes. Pero ese hombre recibió su merecido. No se arrepintió. ¿O si se arrepintió? Lo importante aquí es, volvemos otra vez, a pedir que Dios establezca su verdad en el mundo, su justicia, que examine corazones y que el mal se acabe. El mal se acabe. No dejes de hacer el bien, pero hay que hacerlo con sabiduría, sabiendo que cuando remueves el cajón de porquería, te va a salpicar, es lo más probable. Ahora, si no estás lista, si no estás listo y crees que vas a poner en riesgo tu familia, tu sustento, tus hijos, tu esposo, tu esposa, entonces busca ayuda de otros recursos para poder ayudar a alguien, pero no lo hagas solo, no lo hagas sola. Porque como decía Eduardo, hay gente que es capaz de acabar con la vida de otro, de cualquiera de las maneras, ¿eh? Llámese religioso, llámese lo que sea, de la congregación que quieras. Son capaces, claro que sí. No se van a tocar el corazón para hacer el mal. Espero que este estudio del Salmo 7 hasta el verso 11, todavía nos falta, lo que sufrió David, por lo que pasó este hombre conforme al corazón de Dios, que tenía sus cosas, Pedro, no era un hombre perfecto, tenía sus cosas, pero era un hombre conforme al corazón de Dios, no conforme a lo que la gente demandaba. Correcto. Uh-huh. Correcto, Cami. Entonces, pues quedémonos con esto. Hoy vamos a ver lo que está pasando en el mundo, que es inquietante, pero también tiene razones. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar en este salmo. Conecta bastante bien con lo que se habló hoy, porque cuando uno empieza a mover o sea, la luz empieza a brillar, es como cuando el agua cae en una vasija vieja que le ha dado mucho el sol. ¿Qué pasa? Cruje y se puede romper. Uh-huh. El mal es así. Cuando brilla mucho la luz, el mal cruje y se manifiesta de muchas maneras. Uh-huh. Se manifiesta así, como lo estamos viendo. Sí.